Buenas, estamos reunidos aquí en torno a la ermita de San Segundo con motivo de la festividad del santo patrón de la ciudad de Ávila, que es la que nos convoca en estas fechas, como no podía ser menos. En un primer momento vamos a comentar la imagen, la perspectiva que en el paisaje urbano que se ve de la ciudad, llegando desde por la carretera de Salamanca, haciendo parada en el humilladero de los Cuatro Postes, bueno, pues la silueta de la ermita románica de San Segundo a los pies de la muralla es un poco el icono de la ciudad. Es la imagen, pues yo creo que la imagen más repetida y reproducida cuando se quiere significar cómo era la ciudad medieval y paradójicamente cómo es la ciudad en el siglo XXI. Esta imagen, donde la ermita de San Segundo es el símbolo de la ciudad, es la que pintan, la que dibujan, la que fotografían y la que se reproduce infinidad de veces en postales, en libros, en todo tipo de ilustraciones. Es la que se nos presenta desde esta perspectiva y de una manera más singular traemos a colación, bueno, pues la imagen que retrataron, por ejemplo, pintores tan importantes y tan relevantes como fueron Sorolla, como fue Aureliano Berruete, como fue Guido Caprotti, donde efectivamente esta pequeña silueta, a veces, dice, por ejemplo, Unamuno, que es el paisaje circundante del personaje que se retrata y el más significativo de lo que se quiere decir de una ciudad, curiosamente. Las pequeñas cosas que aparecen insignificantes a veces y que de alguna manera son lo más relevantes de lo que se pretende identificar a una ciudad en este caso. San Segundo es la figura o el elemento o la simbología que hemos elegido y no podría ser de otra manera, sobre todo cuando estamos en estas fechas. La ermita de San Segundo, que antes era de San Sebastián y de Santa Lucía y que a partir de 1519 toma el nombre del santo patrón de la ciudad, a partir de entonces, y a raíz del descubrimiento que dice la leyenda y que se cuenta de que estaba enterrado en esta ermita. Una ermita que se levanta a partir del siglo XII y en cuyos restos, sobre otra anterior de la que no se conoce prácticamente su existencia, pero que casualmente se ha encontrado un ara votiva, que es un elemento de la arquitectura romana, es un elemento singular que sirve de pequeño altar, elemento romano que también encontramos en la propia muralla y que de alguna manera, bueno, pues da idea de la importancia del emplazamiento donde estamos. Decíamos antes que la visión general de la ciudad que se ve desde los Cuatro Postes es la que donde la ermita de San Segundo es uno de los iconos más representativos, unido al río Adaja que circunda y que rodea la propia ermita en su margen derecha. Río Adaja, que está salpicado de molinos, que está salpicado de industrias relacionadas con el tratamiento de las pieles y de la lana, como pueden ser las tenerías que tenemos aquí al lado, y que se va a convertir en una zona industrial, se va a convertir en un barrio, el barrio del Puente, de Puente Adaja, y que va a tener una importancia bastante significativa a lo largo de la historia de la ciudad y a partir sobre todo del siglo XVI. En esta zona, desde aquí abajo, donde nos queda la silueta de la ermita de San Segundo, había otro montón de ermitas. A la espalda tendríamos la ermita de San Mateo, en el cerro de su propio nombre, tendríamos la ermita de San Leonardo, camino del arrido de San Leonardo, como su propio nombre indica, y aquí a los pies, en la margen izquierda, estaría la ermita de San Julián. Al otro lado del río tendríamos la ermita detrás del mercado antiguo de ganados de San Lorenzo, y luego Santa María de la Cabeza, que sería la ermita de San Bartolomé. Y al otro lado a la parte sur, al otro lado del puente, tendríamos el Hospital de San Lázaro en la ermita de la Caridad, que se dice. De todo esto, efectivamente, la más significativa que nos queda es la ermita de San Segundo, como decía antes, de San Sebastián y de Santa Lucía. Aquí en los Cuatro Postes, el Ayuntamiento construye un humilladero, que es la figura de los Cuatro Postes,
el lugar de entrada a la ciudad donde todos los peregrinos hacían una parada, y está dedicado precisamente a San Sebastián, y se hace en el 1534, cuando ya San Sebastián ha dejado de ser el santo de la ermita de San Segundo, que ha tomado el nombre en su lugar. Es significativo porque la revitalización de la ermita y del lugar de San Segundo, a raíz del hallazgo que en aquel entonces Antonio de Cianca relata tan impresionante, de forma tan impresionante, a partir de los traslados de los restos a la catedral, que ya comentaremos, bueno, pues San Sebastián queda un poco en segundo plano. Bueno, pues el ayuntamiento construye o idea y diseña y proyecta este humilladero, de alguna manera, cuando se estaba discutiendo si todos los restos de San Segundo iban a la catedral de la mano del cabildo catedralicio. Bueno, pues ahí se plantea un poquito el pequeño conflicto entre unos y otros. Y se da la circunstancia también de que el descubrimiento de estos restos de una sepultura que se encuentra en unas obras que se están realizando en la propia ermita por parte de los obreros que ha contratado la cofradía de San Sebastián, donde el hallazgo consiste en levantar la tapa de una sepultura, pues nos aparecen una mitra, un tesoro, que es en definitiva una copa, un cáliz, un anillo y pequeños restos óseos y demás. A partir de ese momento, bueno, pues el cabildo, que quiere asumir la iniciativa del patronazgo de San Segundo, dice que esto no es un lugar muy adecuado para él, se lo quiere llevar efectivamente a la catedral, y el ayuntamiento, que también de alguna manera compite, porque no deja de ser otro ejemplo del poder de la ciudad. El poder de la ciudad está representado por lo que significa el cabildo de la catedral y por lo que significa el concejo, es decir, el ayuntamiento. Mientras la catedral, efectivamente, el cabildo catedralicio se lleva al santo, propiamente dicho, pues el ayuntamiento de alguna manera, bueno, pues idea efectivamente la construcción de este humilladero que estábamos comentando al otro lado del río, y bueno, pues en honor de este santo. Luego San Sebastián, bueno, pues queda una pequeña figura, queda aquí en la ermita una figura más de la iconografía que se conserva en la ermita de San Segundo, pero ya pierde el carácter y ese protagonismo. Si bajamos ya al lugar a la ermita, nos encontramos, estamos en el 1519, donde se encuentra, donde se refiere, se relata estos hallazgos, y donde Antonio de Cianca, bueno, pues luego relatará 70 años después todo lo acontecido en este devenir, y donde, bueno, pues se va a discutir la originalidad o la autenticidad de lo que aquí se encuentra, pero con independencia ya de eso, que efectivamente todos los historiadores locales y toda la historiografía se ha ocupado con bastante intensidad sobre el tema, y aparte de Antonio de Cianca, los historiadores actuales, como Jesús Arribas, como Rodríguez Almeida, como María Cátedra, como Félix Ferrer, como María Ángeles Valencia, han pues documentado de alguna manera todo lo que aquí ha acontecido. Pero bueno, a pesar de todo, o incluso con todo, parece que como si la población de la ciudad, como si el cabildo catedralicio, como si el ayuntamiento fuesen de alguna manera cada uno por su lado. Una vez que efectivamente se descubre los hallazgos de los restos de la vida de este santo, de San Segundo, bueno, pues hay un periodo desde el año 1919 que se descubren, 1519 a 1594, donde se decide ya el traslado de sus restos a la catedral, etcétera, etcétera. Es una especie de impasse donde apenas sucede nada sobre el santo. Ocurre, sin embargo, que la hermana María, la hermana del obispo, efectivamente, viene alguna vez a la ermita y encuentra que no tiene una figura del santo significativa y relevante como merece. María de Mendoza entonces se encarga
la escultura Juan de Juni, una hermosísima escultura que veis aquí, que se conserva y que se venera en la ermita, y que se coloca donde supuestamente se encontraron los restos de San Segundo, y debajo se conserva y se mantiene la sepultura. Y se convierte efectivamente en un lugar de veneración y de culto en la figura del santo, que se le rodea con unas verjas de hierro forjado, bueno, pues, para dar un poco más seguridad y más empaque al lugar. Hasta entonces, las procesiones, y se organiza también una procesión, y una fiesta, digamos, ¿no? Hasta entonces las procesiones que se hacían, se hacían con una... No tenían santo de procesionar, digamos, ¿no? Se empieza haciendo con los restos que se habían encontrado, y luego efectivamente se encarga y se construye una talla importante, que es la que preside el altar de la epístola de la ermita. El punto de inflexión de la figura, de la escultura de Juan de Juni, que es una figura, yo creo que muy significativa, y que va a ser motivo de visita de todos los viajeros que acuden. Uno de ellos, por la relevancia que tenía, por ejemplo, era Federico García Lorca, ¿no? En el año 1916, que en sus impresiones de viaje relata efectivamente cómo viene a la ermita y les llama la atención la figura de San Segundo, y concretamente la escultura del santo patrón, ¿no? Mientras tanto, se discute qué hacemos con estos restos que han aparecido aquí. Es decir, se quedan aquí, se llevan a la catedral, se les dignifica de una manera más importante en la catedral, es decir, en lo alto de la ciudad. También decir, que os he dicho antes, que no había ocurrido prácticamente nada, pero solamente un paréntesis, es decir, la cofradía de San Sebastián, que después pasó a llamarse de San Segundo, tuvo un papel muy relevante en el movimiento comunero, que lo tengo a colación porque, bueno, estamos celebrando los 500 años del levantamiento comunero en Castilla contra Carlos V, y es curioso porque este levantamiento se produce desde, no solamente de las clases más o menos acomodadas de la ciudad, los nobles, incluso los clérigos, sino de la población que había en este barrio, de San Esteban principalmente, que formaba la cofradía de San Sebastián entonces, que estaba formado por curtidores, por molineros, por tunidores, que eran los que pelaban, que limpiaban y cortaban las telas y el resultado de los tejidos de las lanas. O sea, en definitiva eran una población artesanal, formaban un gremio muy singular, y que, bueno, que se embarcan en esta aventura del movimiento comunero, pues en defensa efectivamente de la autonomía local, sobre todo contra el absolutismo real, contra la subida de impuestos, contra el peligro que suponía la crisis que se avecinaba, la crisis de la lana, es decir, porque la lana se llevaba de aquí, de Castilla a Flandes, y no se trataba y no se servía para la fabricación, para el arte, para la artesanía que ellos hacían, ¿no? Y todo este tipo de cosas pues hace que efectivamente esta gente, es decir, se embarca en esta aventura con desigual fortuna. Te he dicho que conviven en esta aventura con clérigos y con nobles, que cuando acaba el movimiento comunero, estos logran algunos o huir o resarcir sus penas con dinero, y los que quedaban aquí pues quedaron en prisión cuando no ajusticiados, ¿no? Bueno, dicho esto, la historia del siglo XVI es esta, es la del movimiento comunero. Otro levantamiento, curiosamente, se produce en el 1591, por Diego de Valderrábano, que es ajusticiado por oponerse a Felipe II y el impuesto de los millones, que se llama. Pero ya llegamos al 94, y bueno, pues, ¿qué momento de inflexión se produce sobre lo que aquí había, lo que aquí acontecía? Bueno, pues resulta que el obispo de la época, Fray Jerónimo Manrique de Lara, pues enferma y se encomienda a San Segundo, con tan buena fortuna que sana. Entonces es tal el agradecimiento que decide, efectivamente, primero, proyectar la construcción de
la capilla de San Segundo en la catedral, que es el sitio más noble. Para ello hay que derribar un cubo de la catedral, hay que invadir parte de la calle que se conoce la calle de San Segundo y contar con los favores, en este caso, de Felipe II, que efectivamente autoriza ese movimiento, esa obra. Y para santificar todavía más, si cabe, a un santo para una ciudad, Ávila no tenía un santo de la ciudad, que es lo que se quiere, un santo de la ciudad. Compite un poco con San Vicente, que era la figura más reconocida. Coincide también que San Segundo se dice que es el primer obispo de la ciudad, es decir, en los años 60 del siglo I viene a evangelizar la península como uno de los 7 varones apostólicos que bendice San Pedro y San Pablo, y que como discípulo, se dice también, de Santiago, viene a la provincia romana bética y se adentra en la península y llega hasta aquí. Bueno, pues se construye, a partir de ese momento, se construye la historiografía de este santo y se erige en el santo de la ciudad. Todavía Santa Teresa no era la patrona de la ciudad. Santa Teresa convive, efectivamente, porque es 1515, 1582, poco después es cuando se produce este movimiento a favor de San Segundo. Y es tal la euforia que se produce en esos momentos que se organiza el traslado de sus restos a la catedral, bueno, no sin conflicto, como decía antes, entre el cabildo y la cofradía, que da lugar, bueno, pues a un reparto, digamos, aquí se dejan pequeñas cositas, incluso se conserva aquí alguna reliquia, pero la idea es santificar más si cabe a San Segundo en la catedral, y ese es el momento en el que se produce lo que se dice el traslado, la traslación de esos restos hacia la parte alta, hacia la parte noble de la ciudad. Y se produce un fenómeno muy curioso, es decir, que la entronización del santo se produce no por iniciativa exclusiva de la población, del pueblo, es decir, cuando ocurren este tipo de apariciones, primero el proceso es, el pueblo empieza a peregrinar, a pedir los favores, y luego al final de todo el proceso es la Iglesia, el papado, quien reconoce esa santidad. Aquí, desde el primer momento, efectivamente, la santidad se reconoce desde el cabildo catedralicio, desde el obispo y luego desde el papa, y por eso es una figura que está entre lo popular y entre la oficialidad del momento. Una pequeña curiosidad sobre los muchos argumentos que se esgrimieron para hacer el traslado de los restos de San Segundo, lo cuenta Antonio de Cianca en su obra, y era, bueno, pues que en esta zona, el cubo de la Mancebía, que se conoce así, ese cubo de la muralla, que era el lugar donde se jugaba a los dados, donde se apostaba, donde era un lugar, bueno, pues no muy cristianizado, digamos, ¿no? Entonces dice Cianca, bueno, muchos feligreses de la ciudad de Ávila, con la excusa de venir a poner la vela a San Segundo, no venían a poner la vela a San Segundo, sino que se quedaban o bien jugando o bien haciendo otras actividades nada cristianas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda el testimonio. Curiosamente, luego Larreta, cuando escribe La Gloria de don Ramiro, uno de los personajes, efectivamente, se cita en el libro, bueno, que estaba arruinando la poca herencia que le quedaba de sus padres, precisamente en el cubo de la Mancebía, en este lugar. Esa es una de las curiosidades, bueno, pues, que tenemos en el paraje que nos ha reunido aquí, aparte de que era un lugar de las afueras, un lugar insalubre, un lugar poco apetecible. ¿Por qué? Por el ruido que producía el río, por el ruido que producían los batanes, por los malos olores que producían los curtidores de las tenerías, y en definitiva no era el lugar más apropiado para el santo de la ciudad. El santo de la ciudad, le dice, pues debía estar en la catedral, que es mejor sitio para él, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, conocemos la capilla de San Segundo que construye Francisco de Mora,
que es el mismo arquitecto que diseña San José, pues nos daremos cuenta de que efectivamente aquello que se ha hecho allí, bueno, pues tiene un prestigio, tiene un relumbrón y tiene una arquitectura sobresaliente, hay que reconocerlo también, ¿eh? Aquí nos queda San Segundo, nos queda la fiesta y nos queda el sabor popular y el sabor auténtico de la ciudad. Y por lo tanto, bueno, pues es bueno siempre reivindicarlo como eso. A este lugar de santidad, como venimos hablando, se une, en el santoral se une Santa Paula Barbada, que es así que es una santa bastante popular, desde Cardeñosa, y sobre la que se escribe una leyenda. La santa tenemos aquí un retrato fenomenal de ella, realmente donde acude a rezar y donde acude devotamente a ofrecerse a la emotiva ermita románica de San Segundo que dijo también García Lorca, con su campanario y su tañir y su sonido tan emotivo que también cuenta Larreta en su obra La Gloria de Don Ramiro. Y bueno, es el lugar de donde parte, decíamos, la traslación de los restos del santo hacia la catedral, en una jornada festiva, bueno, donde nos queda de aquella jornada tan impresionante lo que se celebró, el traslado y todo lo que rodeó a ese acontecimiento. ¿Qué es lo que rodeó a ese acontecimiento? Bueno, pues el largo peregrinaje hasta la catedral por la actual calle Vallespín, la calle de la Rúa, y luego la bajada que se produce a través de la Ronda Norte. Y en esas jornadas, pues fueron 4 días, se sucedieron conciertos corales por el coro de la catedral, por el coro de los jesuitas que estaban en San Gil, se corrieron los toros, hubo juegos de cañas, hubo representaciones teatrales, una de las cuales, la más significativa, pues por el autor, que fue la comedia de San Segundo, que hicieron los alumnos, que eran los seminaristas, los frailes jesuitas de San Gil, que curiosamente también hubo un tiempo en que el primer lugar donde estuvieron fue en la parte norte de la ermita. En la parte norte de la ermita hay un cuerpo añadido, donde se construye una edificación que sirvió para el primer lugar donde estuvieron los jesuitas, sirvió para alojamiento de los peregrinos, sirvió para el primer lugar ya en el 1600 donde se establecieron los carmelitas durante casi 18 años, antes de trasladarse los carmelitos, la orden carmelita masculina me estoy refiriendo, y donde esta singular ermita, bueno, pues en el 1923 es declarada monumento histórico-artístico, junto con San Andrés, junto con Santo Domingo, que ya no se conserva, y junto con el Palacio de la Audiencia, que era el Palacio de Núñez Vela. En ese momento, en 1894, esta jornada festiva tan impresionante que da lugar a partir de esa fecha significativa al inicio de las obras, que os dije también antes, de la capilla de San Segundo, para la que será nombrado capellán de la capilla, 20 y tantos años después, precisamente Lope de Vega. Es decir, Lope de Vega viene aquí, escribe la comedia de San Segundo, escribe también otra comedia dedicada después a Santa Teresa, escribe también otra comedia dedicada al niño de la guardia, de esos acontecimientos que dieron lugar en Santo Tomás, a la condena a 3 judíos, digamos, y escribe también otra comedia que se titula El vaquero de la Moraña. Como veis, Lope de Vega es un personaje en la ciudad de Ávila, lo es en estos momentos, porque fue ayudante o secretario del obispo Fray Jerónimo Manrique de Lara, que es el que promueve toda la capilla de San Segundo y que promueve el traslado, y también lo fue del duque de Alba, que estaba en Alba de Tormes, y de ahí escribe la novela que os he dicho del vaquero de la Moraña, otra obra significativa de esta tierra, que es de lo que estamos comentando. La obra de San Segundo de Lope de Vega se vuelve a representar en 1914, porque ahí se produce un segundo traslado, es decir, en el primer traslado se llevan casi todos los restos, quedan todavía algunas
algunos restos de esa sepultura, y efectivamente en el 1614 se vuelve a reproducir, ya no con tanto boato, pero bueno, se vuelve a representar la obra de teatro. Los hallazgos que estaban aquí en la sepultura de San Segundo, es decir, un cáliz, una patena, un anillo, bueno, al final forman parte del tesoro de la catedral, sobre el que ha escrito, por ejemplo, Rodríguez Almeida, analizando un poco todas las características de su producción, que son del siglo XIV, siglo XV, es decir, que no proceden de una antigüedad mayor, y que hoy día se pueden admirar junto con unos frescos que pintó Francisco de Llamas, y una arquitectura que os he dicho antes también de Francisco de Mora, que es digna de admiración. Y bueno, yo creo que con esta idea festiva, que es la que nos vamos a despedir, que actualmente conmemoramos cada fecha de 2 de mayo, con la misa de la catedral, con la procesión de música, baile, gigantes y cabezudos, y la exhibición tan importante que se produce en las calles de la ciudad, que termina aquí con la subasta de banzos, con la degustación de limonada, con la aglomeración de la gente que desde primera hora de la mañana hace cola para meter el pañuelo y pedir un deseo a San Segundo, que lo hace introduciendo la mano por la escultura de Juan de Juni, tocando lo que es la propia sepultura que se encuentra debajo. Bueno, pues es un acontecimiento festivo, un acontecimiento religioso, un acontecimiento popular, y también es un acontecimiento de la ciudad para todos, visitantes y los propios vecinos de la ciudad, como decía, en la que participan de alguna manera todos, ¿no? Se une en este caso Cabildo, se une Concejo y se une la cofradía de San Segundo, que es la que promueve y mantiene activa esta actividad, lo cual es bastante de agradecer.